Bueno, quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo he titulado Nuestra lucha constante, ¿no? Intentando transmitir una palabra que me ha ido dando vueltas durante la semana, siempre que se va acercando y el momento de compartir. Yo le digo: Señor, ¿qué quieres que comparta? Y el Señor siempre es fiel y me va poniendo qué es lo que Él quiere que vaya compartiendo. Y bueno, así es siempre, por muchos años que lleve predicando, me es un desafío, ¿no? O sea, yo puedo dar 5 conciertos de música, pero predicar siempre para mí es algo importante, que me causa un desafío, ¿sí? Yo quiero compartirte un pasaje que está en Proverbios, capítulo 4, versos del 19 al 27, que es un pasaje que conocemos. Esta semana escuchaba al pastor Aquiles Maza usar este pasaje y bueno, te recomiendo esa predicación. Además está ahí en las redes, se llama Guarda tu corazón. Y dice Proverbios 4:19, dice esto. Dice: pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Bien, aquí está este pasaje precioso que dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Nosotros tenemos una lucha constante que a veces hay personas que vienen de otros contextos religiosos, ¿no? Que siempre están, cuidado, ¿no? Porque el enemigo, ¿no? Y dice la Biblia que cuidado con el enemigo, que dice que está siempre alrededor nuestro buscando a quien devorar, ¿no? Pero a veces creo que le echamos demasiado la culpa al diablo, cuando a veces la lucha más fuerte está en nuestro corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Y a qué se refiere el tema del corazón? Porque eso también tiene su qué, ¿no? Porque a veces decimos: ¿qué dice la Biblia cuando dice corazón? Corazón, el que mueve la sangre, el que mueve todo el sistema, ¿verdad?, que hace que llegue el oxígeno a través de la sangre a todos nuestros miembros del cuerpo, lo que fluye, lo que bombea, el músculo que bombea. No creo, ¿no? Se refiere comúnmente a la mente como el centro del pensamiento y de la razón, pero incluye las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta al habla, a la vista y a la conducta. O sea, cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestra mente, de lo que nos hace ser como somos, del alma, los pensamientos, las emociones, nuestra voluntad. Entonces, fíjate, me gusta, hay esta versión que vamos a leer de este mismo pasaje, se llama la Palabra de Dios para todo, la PDT, dice esto, ¿no? Dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presentes. Ellas dan vida a los que las escuchan, son como la salud para el cuerpo. Y dice este pasaje del 4:23, dice: ante todo, cuida ¿qué? Tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos controlan tu vida, ¿verdad? De pronto, esto de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, adquiere quizá un entendimiento más práctico de lo que la Biblia nos está advirtiendo. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida,
¿verdad? Nuestros pensamientos son una parte bastante, ¿verdad?, que interiorizamos mucho, ¿no? Y si a veces pensamos cosas que diríamos, uy, si la gente me escuchara en alta, ¿no? Hay películas de estas así de comedias que de pronto alguien adquiere la capacidad de escuchar los pensamientos de los demás y entra todo una serie de cosas absurdas, ¿no? Porque es verdad, o sea, fíjate, la Biblia incluso llega a decir en un pasaje que el hombre es tal cual es su pensamiento, nuestros pensamientos, en lo que dedicamos bastante tiempo a darle vuelta a cosas que digamos, estamos centrados en ellos, ¿no? Esto es una alarma que me pongo, que justamente ya sé para qué, pero se me ha olvidado. Entonces, el tema es ¿no? Las cosas que digamos, centran de forma continua nuestros pensamientos. Cosas, incluso podríamos decir que nos obsesionan. Y la Biblia nos dice, sobre todas cosas guardadas, cuidado con tus pensamientos. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Esta semana estaba escuchando también una palabra de nuestro pastor Luis Agarra, que también te la recomiendo. Compartió el domingo pasado allí en Ciudad de México. Se titula El poder de la ilusión. El poder de la ilusión. La verdad es que me gustó mucho escuchar una vez más, ¿no? A mi pastor contar la historia de Centro de Vida Cristiana. Contar cómo empezó Centro de Vida Cristiana y totalmente ilusionado, contando algunos hechos personales de la iglesia, de cómo empezó, cómo se dio la compra del primer local, cómo llegaron ahí, la palabra de fe con la que empezó todo el movimiento de Centro de Vida Cristiana, fue él, su esposa y su madre, ¿sí? Entonces ellos dijeron, Señor, creemos que tú nos llamas a levantar una iglesia, un movimiento con un sabor concreto y lo creyeron y Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos, ¿no? Pero yo es que llevo escuchando a Luis ya casi 30 años, escuchándole hablar de estas cosas, ¿no? Y siempre lo escucho con ilusión. Siempre lo escucho con ilusión. Y la verdad es que yo lo conozco personalmente después de estar, pues eso, casi 30 años en Centro de Vida Cristiana. Puedo decir que no todo nos ha salido bien. No todo nos ha salido bien, no todo ha sido un camino de rosa y maravilloso en el cual ahora tenemos 26 iglesias, 27 iglesias que ahí están creciendo y de pronto, ha sido un trabajo arduo de tomar buenas decisiones, de equivocarse. Incluso hemos llegado, ¿verdad?, a tener iglesias en sitios que hoy ya no están. Hoy ya no están. Entonces eso se sufre. ¿Sí? Yo he visto a mi pastor sufrir por problemas, por adversidades que han pasado, pero después de 30 años yo siempre lo escucho ilusionado hablando de la obra del Señor, hablando de cómo empezó, de cómo ha sido desarrollado, aún enfrente de todos los problemas que han habido. Hay ilusión. ¿Por qué? Porque veo a mi pastor centrado en el llamado que Dios tiene. Él siempre está pensando. De hecho, él estuvo en la Ciudad de México diciendo, bueno, ¿cómo llevo las iglesias que hay en México a más? ¿Cómo las llevamos a más? ¿Qué cosas tenemos que ajustar para quitar cosas que están estorbando al crecimiento y cosas que hay que apoyar para que las iglesias crezcan? Y tomó además en esta semana decisiones importantes hacia esto. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, lo que él, día y noche, yo puedo decir esto desde que lo conozco, él siempre está centrado en aquello para lo cual Dios lo llamó. Él cuida, o sea, lo que él hace, sus pensamientos, toda su estrategia, todo el trabajo, todo. A veces él me dice, bueno, Miguel Ángel, yo ya no necesitaría trabajar, pero le ilusiona trabajar, le ilusiona compartir, le ilusiona el edificar la iglesia que el Señor le ha llamado a hacer. Y esta ilusión le ha llevado a trabajar con personas, a edificar no solo locales donde nos reunimos, que eso es lo de menos, sino la vida de muchas personas. O sea, yo soy una de ellas.
Yo estoy aquí porque a mí me impactó la ilusión que Luis le daba hace 30 años acerca de todas las cosas que me contaba acerca del Señor. Yo puedo decir que este hombre, a través de todo lo que él me ha compartido, o sea, es la persona después de Cristo que más ha influenciado mi vida, con su ilusión. A veces me gusta cuando yo mismo estoy compartiendo cosas de la vida diaria o algún consejo de la Biblia o alguna experiencia, alguna cosa, y me gusta cuando alguien me dice, oye, me anima mucho lo que me dice. Y después digo, es que este es el punto, ¿no? Transmitir ilusión por las cosas, ¿no? Pasión por nuestra relación con Dios, por aquello a lo cual hemos sido llamados. Entonces, por eso la Biblia dice, ojo, ten cuidado sobre todas las cosas, guarda tus pensamientos en aquello en lo que piensas, en aquello en lo que tú te centras, aquello a lo que tú le das importancia, en lo más íntimo de tu ser. Porque esas cosas dirigen el rumbo de tu vida. Es importante, es muy importante. Entonces, fíjate, en Isaías capítulo 26, 3 dice otro pasaje así tremendo acerca del tema de los pensamientos. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, tú guardas en completa paz aquel que persevera en pensar especialmente en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios serán lo que van marcando el rumbo de tu vida. Ver las cosas a la manera de Dios. Enfrentar tu familia, enfrentar tu trabajo, enfrentar tus relaciones diciendo, ay Dios, yo creo que Él quiere esto. Yo creo que Él me está pidiendo esto y lo voy a hacer porque confío en Él. Ay, en esto tengo que cambiarlo porque a Dios no le agrada. Si esto es algo que somos capaces de ir edificando en nuestras vidas, en nuestra mente, vamos a ser personas, fíjate, dice, tú guardas en completa paz. Yo creo que todos hemos experimentado el centrarnos en algún desastre, en alguna preocupación, y eso no nos ha dejado dormir. ¿A cuánto alguna vez alguna preocupación nos la ha dejado dormir? A mí. Y es tremendo porque la mayoría de veces aquellas cosas que nos preocupan no llegan a suceder. Algunas sí. Pero el precio que pagamos por estar dándole vuelta, o sea, hay personas que hoy, hay muchas personas tristemente que hoy en día están tomándose medicación para no pensar. Para no pensar. Para dormirse, llegar a la cama y no pensar. Es como una camisa de fuerza química para no pensar. Pero sin embargo dice que aquel que persevera en los pensamientos, en las cosas del Señor, dice que le guarda en completa paz. ¿Cuántos quieren paz? Yo quiero paz. Yo quiero vivir en paz. Quiero poder, hoy en día, ¿no? Que casi ya es un riesgo, ¿no? Poner la tele y ver las noticias y decir, Señor, qué bueno que tú estás en el control. Porque vaya tela, ¿no? Lo que uno va recibiendo, ¿verdad? Por las noticias. Y además una detrás de otra. Y si no te has enterado, la repiten cada 10 minutos. Entonces, qué bueno que es Dios. Yo a veces apago y digo, gracias a Dios porque tú estás en el control de todas las cosas. Y eso me trae paz. Saber que Dios está en el control de mi vida. En el control de esta iglesia. En el control de todo lo que yo hago. Él es, ¿no? El que tiene el control. Y eso trae paz. Dice en otro pasaje igual, la versión, esta palabra de Dios para todos, dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. De esto se trata, ¿no? Fíjate, se estima que durante el día tenemos alrededor, nada más y nada menos que 60,000 pensamientos, entre positivos y negativos, todos los días. 60,000 pensamientos, dicen. O sea, ahora, la importancia que le demos a cada uno de esos pensamientos determina, fíjate si es importante, determinan el carácter, rasgos de la personalidad
y producen acciones que determinan nuestra vida. Fíjate, y esto ya no lo dice la Biblia, lo dicen personas especializadas en la mente del hombre. O sea, que llegan a la misma conclusión que la Biblia. Lo que pensamos determina nuestro carácter, determina nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Entonces, a veces, por eso la Biblia habla mucho de esto. Hay un libro que recomendamos de John Mayer, que ahí te lo recomiendo, ¿no? El campo de batalla de la mente. Que a veces donde tenemos nuestras más grandes luchas. Por eso esto es una lucha constante, ¿no? Para creerle a Dios y confiar en Él o no. Y dejarnos llevar por pensamientos que nos llevan a otros derroteros, a otras cosas. O sea, si tú piensas en algún momento de que aquí te estamos engañando en algo y tú fomentas, me están engañando, ¿hay algo? No, a mí me están... Vas a actuar como si te estuviéramos intentando engañar. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia dice que la paz viene por confiar en Él, que nuestros pensamientos estén centrados en decir, yo confío en ti, Señor. Por eso yo le digo a las personas, ¿no?, que vienen por primera vez a la iglesia, incluso vienen de otros contextos de iglesia, yo les digo, lo primero que tienes que hacer es preguntarle al Señor si Él te quiere aquí. Porque si le preguntas al Señor y Él te quiere aquí, no es que te está pidiendo que confíes en mí, porque yo no soy perfecto, nadie de los que estamos aquí somos perfectos, te vamos a fallar en algún momento, pero lo que Él te está indicando es que confíes en Él, si Él te señala que vengas aquí. Por eso yo la única pregunta que hago es esa. ¿Tú crees que Dios te trae aquí? Sí, pues confía en Él. Parece sencillo, pero a la vez muy poderoso, porque eso trae tranquilidad a nosotros, a ti y a todo el mundo, ¿verdad? Debe traer eso. Bien, ok. Fíjate, dice Salmo 139, verso 23. Aún por si acaso, el salmista decía acerca de esto, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva a la vida eterna. Wow. O sea, esto es importante. Señor, examíname. De vez en cuando, oye, hay algo que yo estoy pensando que está mal, hay algo que está estorbando el rumbo que debo de tener. Examíname, conoce, prueba mis pensamientos y guíame por el sendero correcto. Porque así somos. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. O sea, si lo llevamos al mismo término, o sea, que a veces nuestros pensamientos nos engañan, tenemos la capacidad de autoengañarnos. Tenemos la capacidad. Y a veces eso se usa mucho en las noticias, en los noticieros, en los políticos. O sea, son capaces de decir una mentira hasta que no suena verdad. Porque tenemos esa capacidad y ellos lo saben. Pero sin embargo, su palabra es verdad. Dios es verdad. Él nos guía. Dice, su espíritu nos guía a toda la verdad. ¿Está bien? Ok. Entonces, mi pregunta aquí es, por ejemplo, ¿qué es lo que piensas cuando vienes aquí? ¿En qué estás pensando? Sin que te responda Google. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensas cuando vienes aquí? Por ejemplo, ¿no? Yo ponía aquí, los que vienen de Almería estarán pensando, ¿están muy lejos o están muy cerca? ¿Sí? Hay alguien, todo el mundo mirando su móvil a ver Google a quién le está respondiendo. Ok. No, decía, esto, ¿no? Cuando vienen personas de Almería y vienen aquí cada domingo, ¿no? Y vienen, ¿qué piensan cuando van a venir aquí? ¿Tan lejos? Esto está muy lejos, ¿no? Esto hay que ver. Y allí una hora. O no, es que vale la pena. Yo estoy deseando ir allí. Es que vale la pena. Yo entiendo que los que están aquí están en ese segundo orden, ¿no? Están diciendo, hoy vale la pena. Pero son decisiones, ¿verdad? Nuestros pensamientos empiezan ahí. Diciendo, no, estoy muy lejos. ¿Para qué? Qué pesadilla, ¿no? Y una hora para allá y otra para acá. Son muchas horas, ya son dos, ¿no? Entonces, y dirige tu manera de pensar. Y dices, pues no voy. ¿Por qué? Porque pensaste muy lejos, ¿no? Pero alguien que dice, no es algo, una bendición ir.
Vale la pena. Y aunque fueran 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Y entonces va. Los mismos desafíos, distintos pensamientos, ¿no? Entonces, otros hasta que ya no tienen que hacer eso, algunos vienen aquí y dicen, no, otra vez el domingo, ¿no? Se me hace muy largo. Quizás que Miguel Ángel se enrolla mucho. Se me hace un poco largo. ¿O no? Otros llegan diciendo, vaya el domingo, voy a pasar un tiempo magnífico que paso cada domingo y sé que se me hace corta la mañana. Ya podían empezar antes y terminar después, ¿no? No sé. O quizás estamos aquí escuchando y estamos con nuestros pensamientos que son nuestros, ¿verdad? Y nadie nos escucha. Entonces, estás centrado, disfrutándolo, o quizás pensando en lo que vas a hacer al salir de aquí, diciendo, no sé qué está diciendo Miguel Ángel, pero luego voy ahí y me voy a comer una hamburguesa y le voy... Pues así somos, ¿no? O incluso ya hay gente hoy que está escuchando aquí, está pensando y preocupada, diciendo, y mañana tengo que trabajar, levantarme a las 5 de la mañana, no veas tú, ¿cuándo acaba esto? Que ya yo me quiero dormir. Así somos, ¿sí o no? Mira al que tiene al lado, somos así. Somos así. Somos así. Ahora, el punto, fíjate, esta semana he escuchado varias predicaciones, ¿no? Me gustó esta de Guarda tu corazón, que te vuelvo a recomendar, del pastor Aquiles. Y él hablaba de que, acerca de los pensamientos que salen del corazón del hombre. La mayoría de nuestros pensamientos, las cosas en las que pensamos cuando tenemos áreas de nuestra vida que no están así, que debíamos decir, Señor, prueba mis pensamientos, examíname. O sea, dime, ¿no? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué sale del corazón cuando no está bajo el gobierno del Señor? Bueno, pues están llenos pensamientos de culpa. Hay veces que pensamos en que hemos metido mucho la pata y le debo a todo el mundo porque hay culpa en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Yo debo. Hay amargura. Hemos vivido cosas que nos generan amargura en nuestra mente y estamos pensando, hay que ver lo que me han hecho. Y me deben. Y me hicieron. Y no perdono. Y esto está ahí, dando vueltas. O yo debo o me deben, ¿verdad? Culpa o amargura. Codicia. ¿Por qué este tiene lo que tiene y yo no? ¿Sí? ¿Por qué este ahora se compró una casa y yo no? ¿Y por qué? Porque yo tengo que hacer algo porque yo me lo merezco. Yo me lo debo. Son nuestros pensamientos. Cosas que cuando no están controlados, ¿verdad? Por el Señor, ahí están. Envidia. Hay una envidia en la cual nuestro pensamiento, yo diría, resumiría, Dios me debe, no es justo. No me da lo que le da a otro. Ya no solo codicio lo de otro, sino tengo envidia. Y nuestro pensamiento, ¿por qué? ¿Y por qué este hermano siempre o esta hermana siempre va tan contento y contando las bendiciones que Dios le ha dado? Ya se podía callar, ¿no? Y eso está aquí. Porque a mí, cuando me lo dé a mí, pues ya hablaremos, ¿no? Somos así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no es justo? Dios no es justo. ¿Por qué he tenido que pasar lo que he tenido que pasar? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? ¿Y por qué el otro tiene el que tiene? Y así, ¿no? Estos son pensamientos, ¿no? O el orgullo. ¿Qué me van a enseñar aquí en Centro de Vida que yo no sepa? A mí nadie, yo ya sé. Yo sé, ¿verdad? Diga lo que tú me digas, yo ya lo sé. Yo ya voy por 3ª de Apocalipsis, Miguel Ángel, no te enrolles. Yo sé. ¿Sí? Y nos hacemos, ¿verdad?, nuestro espacio y alejamos a las personas porque nadie es capaz de decirte algo, porque tú ya lo sabes. ¿Sí? O al revés, el temor, el cual me hace tener cuidado con todo. A ver, ¿por qué me dicen y por qué me lo dicen y no me fío? El famoso no me fío de nadie. Y nuestros mayores consejos no solo perseveran en ese pensamiento, sino cuando alguien te dice, oye, dame un consejo acerca de esto. Sí, pero primero no te fíes.
Esto es algo muy común. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y a veces nuestras experiencias nos han llevado a abrazar el temor como un refugio y a darle vuelta, a decir, no voy a hacer esto. Nos inmoviliza el temor. En todo esto que estamos hablando, conduce nuestros pensamientos porque, por ejemplo, el temor nos paraliza para hacer cosas que quizás debiéramos hacer. Porque dirige nuestros pensamientos lo que hacemos. Es tremendo, es tremendo. Temor, por último, quizá rápidamente de estas cosas, la lujuria, el deseo desproporcionado y que queremos placer y autocomplacencia rápida. Y lo que haga falta, le damos vuelta a cosas que no deberían de estar ahí. Y que cuando nos entregamos a ellos ya se nos empieza a notar raro en los ojos, en la mirada. El deseo desproporcionado ya no solo está, se empieza a reflejar en nuestra conducta. Entonces, ¿qué pensamos? Dice, fíjate, que además dice, y advierte el Señor que dice que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿qué dice? Abra la boca. Abra la boca. Entonces, ¿qué me quiere decir, Miguel Ángel? Que entonces, tal cual lo que le vamos pensando y vamos siendo como algo que estamos pensando constantemente, ¿nos dirige? ¿Lo hablamos? Sí. Sí. Y tenemos que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestros pensamientos estén centrados en Él. Cuidar nuestros pensamientos para que estén sintonizados con la verdad de su palabra. Y que nuestra relación con el Señor vaya creciendo de tal manera de que esto se vaya desarrollando en nuestra vida. Porque Él es el que trae paz, el que trae buenas obras a nuestra vida, a nuestros corazones, a lo que hacemos. Esto afecta. Por eso me encanta cuando yo escucho a una persona que empieza a poner su confianza en el Señor, que ha tomado decisiones, que le ha dado vueltas en su mente y que de pronto dice, y pasó como Dios me dijo. Ahí está. Ahí está, lo pensó y dirigió sus pensamientos y sus hechos a lo que creyó en confiando en el Señor. Fíjate, el Salmo 16, verso 5 al 11, en la versión internacional, me encanta porque cómo alguien llega a hablar así. Dice, Señor, tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Salmo 16, 5 al 11. Dice, eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Madre mía, o se había fumado algo, o realmente, o sea, estaba disfrutando de su relación con Dios diciendo, qué bueno lo que me ha tocado. Qué bueno lo que me ha tocado. Yo no sé si tú te levantas por la mañana y dices, Señor, gracias por todo lo que tú me das y por lo que no me das. Gracias por lo que tengo. Tú eres mi herencia mayor de todo lo que yo puedo tener en esta vida. El tenerte a ti, Señor, el tener relación contigo, el saber que tú estás conmigo, en que todo lo recibo de tu mano, en que tú me cuidas, esto es mi mayor regalo, me ha tocado la lotería. Pues dice, esta es mi mayor suerte. Señor, saber que si algún día ya no abro los ojos por la mañana, los abriré delante tuya. Esto es otra forma de pensar, que lleva a otra forma de vivir, a otra forma de enfrentar la vida. Pero, ¿es irreal o no? Porque de esto se trata a veces, es irreal. O sea,
¿El salmista estaba diciendo cosas que no son? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso tenemos esta lucha interior en nuestro corazón para ver las cosas de una manera como Dios las ve o de otras que salgan, como hemos dicho, cosas que salen de la carne y de nuestras experiencias que no están sanadas, que no están bajo el gobierno de Dios, que no están sanadas. Ahora estamos con el estudio de sanando a los quebrantados de corazón. O sea, es un maravilloso estudio que estamos dando en las reuniones de casa. Entonces, como cristianos aprendemos en el proceso de sanidad, aprendemos que si confesamos, o sea, si tenemos heridas que nos impiden o tenemos pecados que hemos permitido en el pasado en nuestra vida o en el presente, que si los confesamos, Él nos perdona. No nos condena cuando acudimos a Él, que hay verdadera libertad y sanidad en el perdón, que podemos vivir contentos y agradecidos con todo lo que el Señor nos da y que la humildad nos llena de su favor y el amor que derrama en nosotros nos hace vivir libres. Esto es la realidad que podemos vivir, a la que estamos llamados a vivir como cristianos, ¿sí? Entonces, estas son las leyes del reino, que a veces son tan distintas a las nuestras, que por eso hay esta lucha de permitir que nuestra relación con el Señor nos haga andar y vivir en el Espíritu o en la carne. ¿Sí? Dice en Isaías 57:15, hay una declaración de parte de Dios preciosa para nosotros. Dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, o sea, yo vivo en un sitio muy especial, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. Wow. Es una declaración de intenciones, unas promesas preciosas. O sea, quiere decir que Él sabe que cuando nos volvemos a Él aún por encima de todas nuestras circunstancias, a pesar de todo lo que hemos enfrentado, a pesar de todo lo que nosotros decimos saber, no saber, a pesar de todas nuestras luchas interiores, cuando decimos, Señor, aquí estoy, tú me conoces, tú conoces mis más íntimos pensamientos. No tengo nada, ni puedo ocultarte nada. Señor, me humillo ante ti, ayúdame, sáname, límpiame, transfórmame. Él ha dicho, yo lo hago, yo estoy ahí, yo habito ahí con el quebrantado de corazón. Entonces, aún así, al enfrentar la vida, dudamos. Fíjate, tenemos aprendido de que si todo va bien, es que el Señor está con nosotros. Esto es algo que luchamos en nuestro corazón, nuestros pensamientos. O sea, si todo va bien, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Todo me va bien. Todo me va bien. Y si no, a veces nos sentimos frustrados. Nos enfadamos con nosotros y nos sentimos perdidos. Nos sentimos condenados porque decimos, algo hemos fallado, algo hemos hecho. Hemos metido la pata. Dios ya no está conmigo. ¿Por qué está pasándome esto? ¿Te has visto alguna vez así? ¿Por qué? ¿No? Y con nuestros pensamientos a 1000 por hora, intentando encontrar la solución, intentando decir ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Ok. Luchando entre confiar en Dios y no. Hace poco una persona me contaba algo que esto me gustó y me dice, mira, ha sido los momentos en los que estoy buscando trabajo. Y estaba buscando trabajo y entonces pues ya dije, Señor, ayúdame. No tengo mucho más. Ayúdame. Y dice, yo ayuné, busqué a Dios y a los pocos días salió mi primer trabajo. Busqué de Dios y volví a tener trabajo. Y busqué de Dios y volví a tener trabajo. Dios escuchó mi oración. Y estaba contento con eso. Está bien. Y le dije, mira, esos son tesoros que Dios nos va dando en momentos de nuestra vida, en los cuales nos afirma que Él te escucha y que está al control.
en nuestra vida. Y tenemos que aprovechar a veces esos tiempos, porque a veces son tiempos más difíciles de volver a ellos cuando ya el Señor nos asienta, cuando ya tenemos estabilidad. Ya no le buscamos por esa razón, de esa manera, diciendo, Señor, si tú provees, y si no, dependo totalmente de ti, no tengo nada a lo que agarrarme. Esas son experiencias preciosas. Pero es que Dios siempre está con nosotros. Porque cuando a veces nos olvidamos, yo te lo digo por experiencia, cuando nos olvidamos de que Dios es el que provee, el que está en el control de nuestras vidas, a veces Dios nos lleva a situaciones en las cuales lo recordemos. Porque esto funciona así, ¿no? Dice Proverbios 17:3, un pasaje que normalmente no gusta mucho, pero dice, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. O sea, el Señor va a probar tu corazón. Dice que cuando pasemos por momentos como estos que hablábamos en la palabra, ¿no? Estas palabras proféticas que hemos tenido esta mañana. Hay un pasaje que fíjate lo que nos dice en Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Dice, en consecuencia, dice la versión internacional, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los que hemos sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nuestros sufrimientos. Dice, también en los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. O sea, nuestros pensamientos en medio de la lucha se van alineando conforme a nuestra relación con Dios y lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Entonces dice, y la entereza de carácter produce esperanza. Y empezamos a entender que Dios está con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y que aún en los tiempos malos, Él produce perseverancia, carácter y esperanza. Este es el tema. Y dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, la Biblia está llena de personajes, que nos muestran cómo de verdad la vida y cómo hace Dios con nosotros. ¿Cómo hace Dios con nosotros? Porque a veces el gran tema es, Señor, y en medio de todo esto que te estoy aquí, te conozco, ¿qué quieres conmigo, no? Fíjate, rápidamente, lo voy a hacer muy rápido, la vida de José. La vida de José, ¿cuántos conocen la historia de José? ¿Sí? Ha salido hasta en Disney y hay películas ahí, todo. Hombre, a ver, ¿no? Mis hijos pues, vieron ahí de pequeño una y otra vez así en bucle el tema de José. Ok, la vida de José. Desde el principio, ¿era evidente o no? Era un niño al cual empieza a tener sueños y visiones y se las dice a su hermano. Algo pasa con José. O sea, era evidente de que Dios tenía un plan con José. ¿Sí? De los 12 hermanos, él era casi el que iba antes del último, ¿sí? El penúltimo. Y de pronto él tiene un sueño en el cual dice que él sueña y la interpretación que da es que todos mis hermanos y mis padres, todos me van a adorar, ¿no? Este era el punto de cómo empieza la historia de José. O sea, Dios tenía un plan con José. Dice que de hecho, hombre, este mensaje que él da del sueño, esta interpretación no cae muy bien allí a la familia, evidentemente, a sus padres tampoco, pero dice que su padre meditaba y decía, bueno, ¿y de qué vendrá todo esto, no? Entonces, la historia de José es que sus hermanos, por envidia, ¿sí? O sea, se ve que le dieron muchas vueltas a sus pensamientos y le dieron, vamos a la acción. Vamos a la acción. Y ya estamos hasta el gorro de este soñador y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. Y fíjate, la historia de José
arranca como alguien que llega a Egipto, es vendido como esclavo ahí a uno de los, digamos que trabajaban con Faraón, ¿sí? Y toda esta historia después pasa de que va a la cárcel. Y todos estos pasajes, ¿saben cuántas veces con esta historia, que no es una historia fácil, ¿no? Es una vida complicada, ¿no? Y dice que 5 veces, claramente dice, que durante todo este tiempo, mientras estaba de esclavo en la casa de Potifar, y mientras estaba en la cárcel, y dice, y Dios estaba con José. Así dice, y Dios estaba con José. O sea, ¿qué pensaría José? No lo sé. O sea, porque, fue acusado de algo, hoy en día, fue directamente, si hoy hablamos de muchas cosas parecidas, pero José, la mujer nada más le dijo, ha intentado violarme. Y fue directo a la cárcel, dijera lo que dijera, era mentira. Es más, justamente José, por tener en cuenta a Dios y no dejarse llevar por sus deseos, justamente por eso es llevado a la cárcel. Y dice, pero Dios estaba con José. Dios estuvo con José cuando estaba sirviendo ahí en esa casa y estuvo con José también cuando estaba en la cárcel. Y oye, no tienen que ser fácil esto de estar ahí en la cárcel, ¿no? Entonces, fíjate, hay momentos de lucha en el corazón de José, van pasando los años. Y José, nosotros lo vemos desde este punto de vista, pero Dios estaba al control. Es lo que nos enseña la Biblia. Dios está en el control de nuestras vidas. Él tiene planes para nosotros que nosotros a veces decimos, bueno, ¿por qué pasa esto? Dios está al control. De esto se trata, de lo que te está enseñando esta palabra, esta historia de la vida de José. Dice que hubo un momento, imaginaros un muchacho en la cárcel, que dice que llega a donde él estaba, dice que llegan 2 funcionarios. O sea, gente con influencia en la corte. Y tienen, como no puede ser de otra manera, 2 sueños. Y José, Dios le había dado la capacidad de interpretar sueños. O por lo menos eso él creía. Y se lo creía. Y entonces dice que a uno le profetiza de que le interpreta el sueño y dice, tú en 3 días vas a estar de nuevo con el faraón, al copero. Y al panadero le dice, no, tú en 3 días vas a ser ahorcado y los pájaros se comerán tu carne. Pero le dice, al copero le dice, como esto va a pasar, acuérdate de mí cuando tú estés delante del faraón, porque yo no he hecho nada. 2 años se lo olvidaron. 2 años. Dios le mandó un sueño al faraón y entonces se acordaron de que había un muchacho que también interpretaba sueños. Entonces, bueno, esta es la historia, ¿no? Había lucha en su corazón. José estaba en sus pensamientos dándole vueltas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis hermanos me han vendido? ¿Por qué me han acusado falsamente de violación? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué? Y no pasaron, en la cárcel estuvo 2 años después de aquel tema. Pero ¿cuántos años pasaron? Uno diría, no tiene mucho sentido. ¿Qué haríamos nosotros si nos hubiéramos encontrado con José y nos cuenta su vida? Y diríamos, para empezar, diríamos, bueno, si está en la cárcel será por algo. O sea, ¿sí o no? Y diríamos, no, lo abrazaríamos y diríamos, mira, Dios te ama y tal, oraríamos por él y diríamos, bueno, pues está en la cárcel será por algo. No me voy a complicar la vida. Sin embargo, fíjate que el punto de todo esto es que finalmente, la historia, es que José reconoce la mano de Dios sobre su vida y que todo lo había conducido él. Dice, madre mía, alguien se podría decir, Señor, pues cuidar, no me has cuidado mucho. Sin embargo, él llega a ser el segundo después del faraón, porque era alguien capacitado por mismo Señor. Le da esos talentos que le da. Y entonces, después de todo, llegan sus hermanos, llega su familia. Y se encuentra ahí con una lucha en su corazón, otra vez sus pensamientos, y de los mato, los arresto, me los cargo, los meto en la cárcel perpetua. O sea, ¿qué hago con ellos? Hay una lucha en su corazón evidente en la historia.
Hay una lucha. Y él termina haciendo algo que ni los hermanos esperan. O sea, no sabían ni por dónde le venían a los hermanos. No sabía qué estaba pasando con tanto arriba y abajo. La historia te animo, si no la has leído, a que la leas. O sea, lo que llega a pasar con José es que él dice que empieza a llorar tan fuerte que se entera hasta en el palacio, se entera Faraón. ¿Por qué? Yo a veces leo la historia, son como los de Té, digo, ¿por qué José con los hermanos fuera empieza a gritar como un cosaco? Empieza a gritar y a gritar, está vestido de egipcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una lucha en su corazón, en sus pensamientos, por decir, ¿el plan de Dios o el mío? ¿Confío en ti o hago lo que sea porque son horribles y se merecen lo peor? Esta lucha en el corazón, en nuestros pensamientos. José finalmente, lo leo en Génesis 45, 4, dice, no obstante, José sale, se quita su disfraz de egipcio y se presenta a sus hermanos y le dice, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. ¿Quién declara eso? A los mismos que lo habían vendido como esclavo, a los mismos que lo habían metido un montón de años como esclavo en la cárcel. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Dice que ante esta declaración, los hermanos ni se movían. José les tuvo que decir otra vez, acercaros. O sea, un tema. Porque esto cambia todo cuando nuestros pensamientos están centrados donde tienen que estar centrados. Nuestra vida cambia. Podemos esperar otras cosas de parte de Dios cuando nuestros pensamientos están centrados en Él y en sus planes. Porque la verdad es que muchas veces nuestros pensamientos están más centrados en nuestros planes que los de Él. Y entonces nuestros pensamientos deberían de estar diciendo, Señor, aún en los momentos difíciles, ¿por qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Por qué? Porque tú estás en el control de mi vida en los momentos buenos y en los momentos malos. Y nos hace y ver las cosas de otra manera. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Las águilas tienen la capacidad de ver desde otro punto de vista. Esa es la mentalidad. Es de que nuestros pensamientos estén centrados en el Señor. ¿Sí o no? Ahora, fíjate, quiero leerte algo de un pasaje de un libro que está bueno, te lo recomiendo, se llama El Plan B. Y dice, nada de esto le ocurrió a José porque él era bueno. No le ocurrió porque era bueno. Porque a veces pensamos, digo, es que José era José. ¿Verdad? José era José, era especial. Nada de esto pasó porque José lo pidió y Dios estaba obligado a contestar. Ocurrió porque Dios sabía lo que estaba haciendo con la vida de José, aun cuando José no tenía la más mínima idea. En aquellos momentos en los que todo parecía estar saliendo mal y él no podía ver el fin de sus problemas, José logró mantenerse aferrado. ¿A quién? A Dios. Sus pensamientos. Es decir, bueno, o sea, de hecho, él cuando la mujer de Potifar lo invita a acostarse con él, él dice, oye, no nos va a ver nadie, le dice ella. Sí, pero Dios me va a ver. Dios me va a ver.
O sea, él consigue en medio de todo decir, bueno, Dios, tú estás en el control. Y por eso los planes de Dios se van realizando en la vida de José y de aquellos cuales estamos pensando así. Él sabe por lo que estamos pasando. Él lo sabe. Él está justo a nuestro lado compartiendo nuestro dolor, aun cuando tal vez no lo quite. Y Él sabe lo que está haciendo con tu vida, aunque tú no lo sepas. Dice una pregunta. ¿Puedes hacer una pausa por un momento y permitirte asimilar bien esta verdad? Permite que se asiente en tu mente y en tu corazón. Permite que te dé fortaleza, valor, paz y consuelo. Dios está contigo y sabe lo que Él está haciendo, aunque tú no lo sepas. Ojalá pudiéramos asentar esto en nuestro corazón de tal manera de que nos centráramos más en esto. Dios está contigo. Justo ahora, no importa cómo te sientas. Dios está contigo. Esa frase famosa del profeta que decía Dios está conmigo como poderoso gigante, no la dijo en un momento en el que estaba pasándolo bien. Pero tenía seguridad de que Dios estaba con él. Entonces, para que puedas marcar una diferencia en tu vida, es posible que tengas que cambiar tu forma de pensar. Tal vez tengas que renunciar a alguna de tus expectativas sobre lo que Dios te debe y cómo se supone que sean las cosas. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Quizás de verdad renunciar a tus esquemas. Nosotros tenemos planteado una serie de esquemas de cómo Dios tiene que actuar con nosotros. Posiblemente tengamos que dejarlo. La Biblia dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero tenemos que romper nuestros esquemas mentales de la carne. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer contigo. Confía en Él. Confía en Él. Entonces, muchas veces pensamos que hacemos lo correcto. Entonces, nuestra respuesta es, ¿y por qué Dios no hace lo que esperamos que haga? Yo quiero decirte algo que hemos dicho muchas veces a lo largo de los años en Centro Vida Cristiana. ¿Por qué a veces Dios no hace lo que esperamos que haga? Porque Él está centrado en sus planes y no en los tuyos. Así de sencillo. Así de fuerte. Y a veces decimos, sus planes son mucho mejores para nosotros que los nuestros, pero tenemos que soltarlos. Tenemos que afianzar nuestro corazón en eso. Dios está centrado en sus planes. Dice la Biblia que cualquier cosa que lo pidamos, si queremos, Él nos la concede. Sí, cualquier cosa que está en su voluntad. ¿Cuándo suceden las cosas que le pedimos al Señor? Cuando están en sus planes, en su voluntad. Y entonces la Biblia dice, ¿y por qué no recibimos? Dice, porque pedimos mal. Porque pedimos para nosotros, para nuestros planes. Y Dios está interesado en lo suyo. Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a ver más la mano de Dios? Cuando nos alineemos en sus planes. Porque Dios está interesado en apoyar sus planes con nosotros. Son buenos planes, son buenos. Si el Señor te ha traído aquí, a este país, a esta iglesia, considérate afortunado. Quizás tu mejor plan era venir a prosperar. Estás dispuesto a ir donde haga falta. O sea, a veces yo escucho a las personas, ¿dónde Miguel Ángel? ¿Y dónde hay trabajo que yo me voy? Y yo me quedo así diciendo, uy, está equivocado. Si crees que el trabajo te va a traer la felicidad, está equivocado. Dios tiene un mejor plan para ti. Más bien sería, Señor, ¿qué hago? Lo que tú quieras, ¿dónde debo de estar? ¿Qué debo de hacer? Estoy dispuesto a lo que haga falta. Tú eres quien dirige mi vida. Entonces, cuando ponemos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas no son añadidas. Ese es el tema.
Este es el tema. El trabajo, el mejor trabajo será trabajar sabiendo que Dios está contigo y que Él está en el control de las cosas. Y que tus pensamientos y todo lo que tú estás viviendo esté alineado con el Señor y que te levantes de verdad, así como el salmista estaba flipando. Señor, qué suerte tengo. Qué maravilla. Qué maravilla. Dile al que tiene al lado, por romper un poco el tema, dile, ¿tú te levantas así por las mañanas? ¿O te levantas diciendo, vaya día, que... Nos levantamos diciendo, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, todavía me quedan 2 días de trabajo, ya no puedo más. Fíjate, ¿qué pasaría si viéramos nuestras dificultades y nuestros retos como oportunidades para ser los hombres o mujeres que Dios tenía en mente cuando nos creó? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si viéramos nuestras dificultades y nuestros retos como oportunidades para ser los hombres o las mujeres que Dios tenía en mente cuando nos creó? ¿Qué pasaría si dejáramos de tomar lo que creemos que merecemos y tratáramos de recibir cada momento con gratitud? ¿Qué pasaría? Amén. ¿Qué pasaría? Sería como algo que nos desafiara. ¿Qué pasaría? Quiero terminar en esta mañana. Concluyo. Y no le puedo decir a ningún músico, Graciela, vente. Sí, ahí está. Bueno. Señor. ¿Qué te parece esta palabra? Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta hora, Padre, te quiero dar gracias por esta palabra, Señor, tan poderosa, Padre. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Guarda nuestros pensamientos. Ayúdanos a ver y a pensar como tú quieres, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona que está aquí, Padre, a los que están viéndonos a través de las redes sociales, a los que nos verán, que ya están luchando con muchas cosas, Señor, en sus pensamientos. Yo te pido por ellos, Señor. Ayúdanos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Líbranos de las cadenas del pecado que nos asedia, Padre, y trae libertad, Señor, a nuestros pensamientos. Que podamos decirte, examínanos, Señor. Examíname. Conoce mis pensamientos. Y si hay cosas que están mal, Señor, yo quiero cambiar, quiero arrepentirme. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si luchas en tu corazón con pensamientos que vienen de la carne y ya hace tiempo que te llevan a vivir como esclavo del pecado, yo te digo que puedes ser libre si te arrepientes. Si confiesas, dice la Biblia, tus pecados y te arrepientes, tú vas a experimentar libertad. Dice la Biblia que por no tener en cuenta a Dios, capítulo 1 de Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sin embargo, cuando nos volvemos a Dios, Dios trae libertad en nuestra mente para pensar en las cosas que sí convienen y sí agradan a Dios. Si llevas tiempo pasándolo mal, aún viniendo a esta iglesia, la pregunta sería, ¿qué pensamientos te dominan? Amargura, temor, orgullo, codicia, envidia, lujuria. Y por último,
Si eres de los que todavía esperas de que las cosas salgan como lo tenías planeado, y estás aquí diciéndole, Señor, necesito esto, necesito aquello, y necesito que salga esto, necesito un marido, necesito una esposa, necesito trabajo, todavía estás metido ahí. Yo te animo a que hoy le digas, Señor, lo que más necesito es tu presencia en mi vida. Eso necesito por encima de todas las cosas. Quiero invitarte en el nombre del Señor a que, si tú crees que esta palabra es para ti, si hay cosas con las cuales estás luchando en tus pensamientos y que esos pensamientos están dirigiendo actos, hechos en tu vida, y estás entendiendo que esta palabra es para ti, yo te animo a que te ponga en pie. Alguien se va a acercar, va a orar por ti. Amén. 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 Si crees que eres de los que todavía te aferra a tus planes, dice, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo sé que es una palabra confrontativa. Si crees que hay heridas en tu corazón que todavía están ahí y que hasta ahora han estado ahí, y quieres decirle, Señor, por favor, no quiero vivir ni con temor, ni amargura, ni lujuria, ni codicia, ni envidia, lo que sea que haya en tu corazón. Amén. 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 Sí, Señor, te adoramos, Rey. No hay nadie como tú, Señor. Bendito sea, Señor.